Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Antes de resolver circuitos con diodos, es importante identificar de forma clara las características de los materiales utilizados para conformarlo. Analizar de qué forma elementos de voltaje externos pueden influir en su comportamiento. Determinar, según criterios experimentales, las diferentes polarizaciones utilizadas con los diodos. Esto nos llevará a diagramar y resolver circuitos con diodos, teniendo presente los conceptos básicos de este elemento electrónico, el diodo semiconductor. Si unimos una porción de silicio de tipo N y otra de tipo P, se obtiene una unión de diodo, a la que también se conoce como unión P-N. Si añadimos un cable a cada extremo de esta combinación, obtendremos un diodo. El cable de extremo positivo del diodo se llama ánodo, y el del extremo negativo, cátodo. Este es el símbolo esquemático del diodo, con una punta señalando el sentido habitual del flujo de la corriente. La característica más distintiva de un diodo es que permite el flujo de la corriente en una sola dirección, de ánodo a cátodo. Y, a la inversa, bloqueará eficazmente el flujo de la corriente en la dirección opuesta. Cuando una porción de silicio del tipo P es unida a una porción de tipo N, los electrones libres del material de tipo N serán atraídos por los huecos del material del tipo P, y viceversa. Para entender este funcionamiento particular de la unión P-N, debemos hablar de dos mecanismos capaces de crear corriente eléctrica: el mecanismo de difusión y el mecanismo de arrastre. Aplicando una tensión externa mediante una batería, modificamos la altura de la barrera de potencial que existe en la zona de unión. Si se aplica una tensión mayor en la parte P que en la zona N, se reduce la altura de la barrera de potencial. Una barrera menor es ahora incapaz de frenar completamente el movimiento de difusión de los electrones y huecos, originándose una corriente eléctrica debida principalmente a la difusión. Si se aplica una tensión mayor en la parte N que en la zona P, se incrementa la altura de la barrera de potencial. La mayor altura de la barrera de potencial impide el movimiento de difusión, no habiendo corriente eléctrica apreciable. El voltaje con el cual el diodo se vuelve conductor en su polarización directa se llama tensión umbral. Para un diodo de silicio, esta tensión umbral es de aproximadamente 0,6 voltios. Para un diodo de germanio, el segundo material más comúnmente usado en diodos, la tensión umbral es más baja, de 0,2 o de 0,3 voltios. Luego de considerar estos fundamentos básicos, podremos analizar circuitos con diodos, calcular corrientes y voltajes en distintas configuraciones y tipos de tensión aplicada.